Es viernes, ya empezó el fin de semana y hoy en Es la Hora de Opinar con Gema Torres, Iris Romero y Eduardo Barragán vamos a platicar del trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Así que quédese aquí en N+ Foro, que ya comenzó la Hora de Opinar. Muy buenas noches. El trastorno por déficit de atención e hiperactividad es uno de los trastornos neuroconductuales más comunes de la niñez. Quienes los padecen podrían mostrar síntomas como falta de atención, impulsividad e hiperactividad. El TDA se diagnostica en la infancia, pero hay casos que se detectan en la adultez o incluso puede nunca detectarse. Y para hablar de este trastorno, saludo a la paidopsiquiatra Gema Torres. Gema, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy bien, muchas gracias. Gracias por venir. Gracias. A la doctora Iris Romero, ella es neuropediatra. Iris, ¿cómo estás? Hola, Gracias buenas por noches, venir. muchas gracias por la invitación. Buenas noches. Y al doctor Eduardo Barragán, también neuropediatra. Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Déjenme, cuando yo era niño, no existía, no se hablaba de este trastorno, que existía, pero este trastorno no había sido como detectado, yo creo. ¿Cuándo empieza a detectarse, digamos, a hablarse del TDA ya como un trastorno que es, digamos, reconocido por la ciencia médica? Sí, pues, o sea, sí se había hablado y detectado, sin embargo, no era como un tema tan común la detección, ¿no? Ok, o sea, Entonces, ¿esto cuándo? ¿Cuándo estamos hablando, digamos? Pues como 1960, ¿no? 70 más o menos. Bueno, en realidad la primera descripción que se hace de los síntomas es en 1906 por un médico inglés, el doctor George Steele. Ajá. Que habla de los niños, ¿no? En general normales, que tenían síntomas de hiperactividad y de impulsividad. Sí. Y entonces empieza a detectar esto. Yo voy a hablar porque soy el más grande, entonces conozco la historia casi desde el inicio. Sí. No, está interesante por eso. Y entonces empieza a hablar de esto y no se sabía realmente por qué se daban estas manifestaciones. Más o menos en 1956 el doctor Clemens empieza a hablar de algo que se llama disfunción cerebral mínima. Digo, en un momento que no había imágenes cerebrales, no había tomografía, no había resonancia. Y más o menos hacia los años 70, la Academia Americana de Psiquiatría conforma un grupo de expertos. Okay. Y es probablemente la primera vez que se connota el diagnóstico de trastorno por déficit de atención, 1974. Interesantemente, la Asociación Americana de Psiquiatría genera esto y, por otro lado, la clasificación internacional de enfermedades dada por la OMS habla del trastorno hiperkinético. Okay. Y entonces, a partir de ese momento, se han venido estableciendo algo que se llama las revisiones que hace la Academia Americana de Psiquiatría, que es el DSM, que en su momento hoy es el DSM-5, y ha venido medio modificando. ¿Ese es el famoso libro? Es el famoso libro de los que usan diagnósticos. Todos los psiquiatras y bueno, doctores, todos nos basamos en eso. Neurólogos para ver los trastornos, digamos, que existen, las enfermedades. Más bien esto es un trastorno que primero era connotado como un fenómeno psiquiátrico, ¿no? Sí. Estaba como un fenómeno psiquiátrico. Y es a partir de mayo del 2013 que dividen y lo sacan dentro de los trastornos psiquiátricos y generan algo que se conocen como trastornos del neurodesarrollo. Okay. Que me parece que es un momento esencial en el diagnóstico, porque entonces definen los cambios que se dan de no ser un trastorno psiquiátrico y ser un trastorno que se va manifestando de forma diferente a lo largo de la vida. Una pregunta, ¿cuándo le agregan el hiperactividad? Trastorno de déficit de atención e hiperactividad. No, eso estaba desde el inicio. Así se llama. Así se llama. Ok. Y luego cuando ya ponen este tipo de trastornos que va cambiando con el tiempo, interesantemente incluso se pensaba que se terminaba el trastorno por déficit de atención a los 12 años. Sí. Y hacia el año 2000, apenas en el año 2000, el doctor Steve Faraone en Stanford, junto con gente de UCLA, hablan del TDAH del adulto y es cuando cambian las estrategias para poder decir que probablemente la hiperactividad e impulsividad van cayendo hacia la adolescencia y que la inatención es un fenómeno que se persiste o que persiste más a la etapa del adulto. Yo preguntaba porque ahora se oye mucho de TDAH, ¿no? Pero
de verdad, cuando yo era chavo o joven, pues no se oía mucho de esas cosas. Sí, ¿no? o sea, como dice el doctor, esto ya tiene Sí. muchos años. Sí. Sin embargo, es más o menos a partir de 1990 Ok. en donde se empieza a poner más foco. No es que no estuviera, ya estaba, pero exacto. se empieza a poner más foco. Sí. Y sí es gracias a la clasificación del DSM-5 a partir del 2013, en donde incluso el foco se pone en adultos, porque previamente no. Era como magia, ¿no? Así llegabas Sí. a la vida adulta y como si el diagnóstico desapareciera. Cuando sabemos que ahorita en la mitad de los pacientes que son diagnosticados van a persistir con el diagnóstico en la vida adulta, ¿no? Y gracias a esta modificación que se hizo en el DSM-5, pues ya se puede hacer también como la historia de vida, buscar los criterios en retrospectiva y brindar sobre todo un tratamiento a los adultos, que es importantísimo, porque como bien comentas, o sea, antes cuando eras niño, a nadie. No, es que yo sí pienso ahora que conozco más o menos de este tema Sí. y veo en retrospectiva, yo creo que varios de mis compañeros o algunos de mis compañeros de la escuela tenía esto, pero pues era el cuate hiperactivo, ¿no? Sí, O sea, como que hemos brincado era del la infradiagnóstico Sí. al supradiagnóstico, ¿no? Totalmente, O sea, sí, sí, porque sí. también ahora hay mayor detección, ¿no? Se Sí. buscan más los síntomas, ya más gente está en las escuelas, por ejemplo, las maestras Sí. que están en contacto, pero bueno, no todos los niños que son inquietos tienen trastorno por No, déficit de antes pues era el atención, mal ¿no? portado y, Exacto. ¿no? Y a Sí. veces lo mandaban al psicólogo, pero que te mandaran al psicólogo Sí, ya. Era un tabú, ¿no? Sí. Era un tabú, ¿no? Claro. Ahora, efectivamente, pues ya tenemos... Y qué bueno, ¿no? Sí. Qué bueno porque sufren los niños con TDAH. Sí, porque, bueno, dependiendo de justo lo que dice Gemma y el doctor, si se diagnostica temprano, pues les estamos dando las herramientas no solo al niño, sino a la familia, a la gente que está con ellos para tratar todos los síntomas, ¿no? ¿Cuáles Pero- son los síntomas? A ver, vámonos Sí, claro. por los síntomas. Justo pues No. por el nombre es más fácil como de recordarlo, ¿no? El trastorno por déficit de atención con hiperactividad, justo como preguntabas, siempre se incluyó este rango hiperactivo, pero son niños que son distraídos, ¿no? Que pues tienden a olvidar las cosas, no recuerdan las tareas, quizá le das como una indicación como con varios pasos y recuerdan la mitad o una parte, ¿no? Les cuesta trabajo enfocarse como en una sola tarea, por ejemplo, cuando están haciendo la tarea, ahí sí sufren, ¿no? O sea, en los pacientes en el día a día, hasta las mamás dicen, ¿no? Está llorando, ¿no? Porque no quiere hacer la tarea, interrumpe un montón de veces, ¿no? Y este rango, esta es la parte de la inatención, ¿no? Cuando están distraídos, pero cuando son también, ¿no? Tienen síntomas de hiperactividad, de impulsividad, pues esto hace que estén en constante movimiento. ¿Qué es la ¿no? impulsividad? O sea, que hacen cosas Que no así. midan como las consecuencias, el riesgo, que interrumpan, ¿no? O sea, el clásico Sí. niño de que estás conversando con un adulto y el Sí. hijo te está interrumpiendo la conversación sin pedir palabra, por ejemplo. Eso es ser impulsivo, ¿no? Debes de esperar como, ¿no? Como lo que Sí. estamos haciendo acá, ¿no? Que esperamos Sí, nuestro sí. turno para Aquí el de platicar, TDAH ¿no? soy yo. O sea, El de TDAH soy yo, que es el que interrumpe, pero bueno. y Ajá. también puede ser impulsivo que se enojan con la maestra y le avientan algo, Sí. ¿no? O al compañero que sin querer los empuja y el niño ya pareciera bravucón, ¿no? O sea, Sí. de que, ¿pero por qué me empujas? O sea, entonces es ese filtro que pues justo controla nuestro cerebro, el lóbulo frontal, con otras partes, que es lo que ayuda a que regulemos como estas situaciones. Y justo como dice Gemma, en los adultos, quizás es ese adulto que va manejando, clásico aquí en la Sí. ciudad, alguien se le cierra y se enoja un montón Sí. y entonces, ¿no? Escala la situación, eso es Uy. impulsividad, ¿no? Dios mío, ya me estás, ya me estás diagnosticando. Y pues la hiperactividad es muy fácil a los ojos, ¿no? De hecho es el síntoma que todo el mundo distingue, ¿no? Ajá. Está en la escuela y está moviéndose, se para, se quiere salir del salón, está en algún lugar donde debería de Pero permanecer entonces sentado sufre, y no lo digamos, por el logra. contexto. No es que le esté doliendo algo como una enfermedad, Exactamente. eso, sino por el contexto. Sí. Acaban, digamos, muy frustrados, Claro. angustiados, Sí, ansiosos. Sí, ¿no? sí, de hecho puede terminar en ansiedad, en depresión, ¿no? Entonces, esto sí se tiene que tratar, ¿no? De forma temprana para evitar como las consecuencias de algo que no se manejó a tiempo. ¿Qué es de forma temprana, Eduardo? Bueno, la forma temprana, incluso a nivel internacional, está la Liga Internacional para el TDA. Y hoy se sabe que aunque el diagnóstico se debe llevar hacia los 6 años de edad, hay algo que se llama presintomáticos, ¿no? Y que puede empezar a partir de los 4 años. Entonces,
Hoy en el preescolar, si se detectan sobre todo síntomas más externalizados como la hiperactividad o la impulsividad, que se manifiesta mucho incluso con estos niños que hacen demasiados berrinches, ¿no? Que hacen trastornos explosivos, ¿no? De repente explotan, revientan, avientan y los papás no lo pueden calmar, y que pueden ser manifestaciones de este tipo. Hoy se sabe que la primera intervención que se tiene que hacer es algo que se llama psicoeducación básica, que es decirle a los papás: tiene un problema en la regulación, y qué estrategias puedes ir ayudando a darle a él y tú, desde el tipo de papá, para ir regulando y ayudarle a que él vaya modulando estos procesos. A ver, ahorita vamos a entrar al tratamiento, pero sí creo que es importante hacer... ¿Esto es una enfermedad neurológica? ¿Cuál es la diferencia entre un trastorno y una enfermedad? Interesantemente, esa es una muy buena pregunta, Sí. porque esto no es una enfermedad, es un trastorno. A ver. En general, a diferencia de las enfermedades, los trastornos tienen un inicio no tan identificado y no es que terminen, no se curan. En general tienen afectación de las funciones cerebrales y los síntomas pueden ser muy diversos y cambiantes a lo largo de la vida. En general las enfermedades tienen un inicio y un final, tienen tratamientos muy específicos Sí. para las causas, y normalmente los síntomas son muy característicos dependiendo del tipo de enfermedad. Sí. Aquí en los trastornos, y de todos estamos hablando, todos los trastornos del neurodesarrollo, donde entraría el trastorno por déficit de atención, Sí. y otro que es el trastorno del espectro autista, que hoy también es muy Sí, conocido. ya lo hablamos, ese, y el TOC, ¿no? También. El trastorno obsesivo compulsivo y otros, en general, van modificándose a lo largo de la vida. Entonces, los trastornos, es por eso tan importante entender que es un fenómeno dinámico que se va a ir dando y que va a ir cambiando, y que no tiene un tratamiento para curarlo, sino en general lo que intentamos hacer es mejorar esta compensación que normalmente hace nuestro cerebro, pero que a veces es errática. Por eso es un trastorno, no lo está haciendo de la manera adecuada. Pero a ver, y supongo que esto ha de ser quizás controversial, pero ¿tiene que ver con el cerebro? O sea, ¿hay algo que en el cerebro no funciona o funciona diferente? Vamos a ponerlo. ¿Qué dirías, Ger? Totalmente tiene que ver con el cerebro. Justo Sí. fue por eso que se incluyó como los trastornos, está dentro de los trastornos del neurodesarrollo. Sí. ¿No? Entonces, dentro de por qué sucede, las causas y demás, pues aquí vamos a ver la importancia sobre todo de... A ver, va a haber una parte genética dentro de Sí. los trastornos en psiquiatría. Ok. Hay una heredabilidad muy alta. Sí. ¿Qué es la heredabilidad? Pues es que tanto si tus papás tienen una característica, es probable que tú la vayas a tener. Ok. Y aquí la heredabilidad es muy alta, es de un Sí. 75%. 85. 75. Bueno, es altísimo. Altísima, O sea, alguien que tiene altísima. TDA, es muy probable que sus hijos, Sí. tiene una probabilidad del 75% que sus hijos también tengan También TDA. lo tengan. Es altísimo. Sí, altísimo. Y de Sí. hecho, pues en las valoraciones te das cuenta, ¿no? Porque traen a los pequeños a valorar. Y dices que pero se quede el papá o la mamá. si llega, porque a veces no llegan, se Exacto. cancela, llega tarde, ¿no? olvida. Entonces, Ajá. pues es esta parte genética tan Sí. importante. Y también pues está esta parte ambiental, que en la parte ambiental aquí mucho tiene que ver pues todo el tema del desarrollo, ¿no? La importancia del cuidado que se tiene que tener durante el embarazo, que es algo sumamente Ah. importante. Ajá, el embarazo es una etapa fundamental para el desarrollo. Pero pues, ¿en qué sentido neurológico. se tiene que cuidar, digamos? O sea, si la mamá tiene TDA, ¿se tiene que cuidar en el embarazo? ¿Es lo que tú No, estás todas diciendo? las mujeres. O Todas sea, las las mujeres. mujeres. Ok. ¿Y en ajá. qué sentido? En la identificación, por ejemplo, de infecciones tempranas para evitar Sí. amenazas de aborto o infecciones al final del embarazo para evitar que se vaya a tener un parto prematuro, ¿no? Que Sí. nazca antes de tiempo, un Sí. bajo peso al nacer. o Todo eso contribuye a tener TDA. Todo eso Son factores de riesgo, ¿no? de Se riesgo. llaman factores de riesgo. Así es. Por eso, interesantemente, hoy el trastorno por déficit de atención se considera un fenómeno epigenético, ¿no? Epigenético es que tienes una susceptibilidad genética y hay Sí. factores ambientales disparadores de esta expresión genética. Ok. Y hay factores de riesgo como los nacimientos prematuros, que hay que reconocer que hoy más o menos a nivel mundial hay 17 millones de nacimientos prematuros, que ha incrementado mucho. Wow. El tabaquismo materno, que también ha incrementado mucho desafortunadamente, el mira. tabaquismo materno, el alcoholismo materno, ¿no? Ajá. Y pues por eso es tan importante el cuidado del embarazo. Cuidado. Ajá. Ahora, déjenme preguntarles, ¿se tiene identificado qué es lo que pasa en el cerebro con alguien que tiene TDA? Sí, hay. ¿Sí? A ver,
Sí. ¿Quieres? Sí, Adelante, sin a problema. ver. Pues hay diferentes estudios, ¿no? Sí. La anatomía del cerebro, o sea, la forma, el volumen del cerebro, sí hay un poco de restricción en el tamaño, ¿no? Del cerebro ¿Pero es en más ciertas chiquito? regiones. Sí, sobre todo en el lóbulo frontal, que es nuestra parte, ¿no? Ok. De acá enfrente. También estas conexiones que hay del lóbulo frontal con el lóbulo parietal, que está un poco central, y eso con otra parte más central, ¿no? Que se llama ganglios basales. También hay alteración en esta comunicación, porque pues ahora ya tenemos estudios funcionales, ¿no? Justo el doctor dijo al principio, pues no había tomografía, no había resonancia, Sí, entonces hoy- eso estaba como a ciegas, era muy clínico, que eso Sí. está muy bien, pero pues también hay que encontrar como la causa, ¿no? Sí. Entonces esta comunicación, estas vías de comunicación de ciertas regiones del cerebro, frontal, con parietal, con el cerebelo incluso, que es la parte más posterior de nuestro cerebro, esta comunicación, los neurotransmisores que se deberían de ir y no regresar para que nosotros nos enfoquemos y nos mantengamos regulados, sí están alterados. Eso a mí como función del cerebro me parece un tema fascinante. La verdad es de las cosas que leo, me gusta, digamos, informarme. Pero bueno, pues todavía, o sea, se sabe mucho, pero también hay muchas cosas por saber del cerebro, ¿no? No, totalmente, digo, el Y en funcionamiento ese cerebral. sentido, el TDA, pues supongo que se van descubriendo estas cosas, ¿no, Eduardo? Bueno, interesantemente, el trastorno por déficit de atención se tiene muy bien caracterizado desde el punto ¿sí? de vista de la disfunción, como bien Sí. decía Iris, de toda la conectividad neuronal y los defectos que se dan específicamente, digo, incluso hablando de genes, ¿no? Los O primeros sea, genes. ¿es un problema de cómo se conectan las neuronas, entonces? Bueno, en principio, primero es el cerebro, yo lo veo como los canales de Panamá, las Sí. esclusas del canal de Sí, Panamá, donde al final no es que esté una alteración estructural, sino en el funcionamiento del Sí. mismo. Y esto retrasa cómo pasan, ¿no?, los neurotransmisores, específicamente la dopamina. Que es un tema químico. Sí. Es un tema químico, pero generado por un defecto genético en tu apertura y cierre del canal. De las esclusas. De las esclusas. Y si estas esclusas las multiplicas por millones, imagínate Sí. la cantidad de barcos que se empiezan a almacenar de un Ok. lado, lo cual entorpece el funcionamiento normal que debería de tener, ¿no? Y esto te da una variabilidad en la respuesta y funcionamiento, como bien decía, ¿no?, de la región frontal, sobre todo del lado derecho, Sí. que es la que hace algo que nosotros llamamos, ¿no?, el control inhibitorio. El control inhibitorio es cómo tú puedes y deberías de tener la capacidad en este momento de estarme escuchando Sí. y no estar pensando, por ejemplo, en lo del toro de Chihuahua o viendo otras cosas, y cómo tienes que inhibir Sí, sí. los estímulos luminosos, los estímulos auditivos y decir, lo tengo que dejar aquí. O sea, es un tema de enfoque en Sí. mucho sentido. Es un tema de enfoque por un lado y por otro lado es un tema de control del impulso, porque al final todos podemos tener un impulso, pero es cómo lo regulo el proceso. O sea, los impulsos son muy animales, ¿no, Eduardo? Totalmente. ¿No? Que vienen Tiene que ver... del sistema reptiliano. ¿no? Exacto, de sobrevivir. combatir o de fight or flight. ¿no? Flight or flight. ¿no? Exacto. Pero entonces lo que nos hace diferentes a la especie humana es mi capacidad de la corteza cerebral Sí. para poder identificar y elegir lo que es mejor desde una perspectiva no de mi impulso, sino de todo el bagaje de conocimiento que tengo para tomar la mejor decisión en el estímulo que tengo que hacer. Ahora, todos pensamos, o sea, porque me quedé pensando en lo que tú decías, si me estás escuchando, estás pensando. Yo creo que todos tenemos esta capacidad de estar en varios, digamos, frentes, ¿no? ¿O no? Lo que pasa aquí es que, bueno, añadiendo un poco a la parte de neuroanatomía, está, por ejemplo, la parte de la corteza prefrontal, dorsolateral y la orbitofrontal. Esas son las partes de la corteza prefrontal en general, es lo último que se desarrolla. Y nos Del bebé. De los seres humanos. De los del seres, cerebro. en el proceso de evolución. De evolución. Ok, Ajá, ok, ajá. ok. Entonces, regularmente tenemos esto que se llama señal sobre ruido, ¿no? Tenemos una señal y están todos los ruidos de fondo, como Sí. decía el doctor, las luces Exacto. y demás. Aquí está muy parejo, o sea, está la señal y está el ruido, lo que no permite discriminar y enfocarte en algo. Ajá, regularmente sí tiene que haber esta diferencia en donde está la señal y puedas tener la capacidad de anular como este ruido de fondo Sí, para que para concentrar. el primer paso, que es fijar la atención.
Exacto. Ya de ahí, si logras O sea, es un mantener... tema evolutivo el poder enfocarse, concentrarse. Sí, también tiene que ver. También tiene que ver con la parte Y entonces evolutiva. los que tienen TDA le tienen ese problema de enfocarse. Sí. Y mantener, porque no solo es... Primero logras enfocarte, pero ya que te enfocas, debes de lograr mantener la atención para que finalmente se dé el aprendizaje, ¿no? Porque, y el aprendizaje, todo el tiempo estamos aprendiendo cosas, ¿no? En cuestión académica, pues los niños empiezan a aprender lectura y demás, pero si no tienen esta capacidad, pues empiezan a tener problemas en el aprendizaje, lo que genera también, pues, después problemas en el autoconcepto, ¿no? En donde dicen, es que no soy tan listo, y la realidad no es esa. Eso me lleva a una cosa muy interesante. Entonces, quizás los niños con TDA sean mejor una educación tipo Montessori, que vaya a su propia velocidad, ¿no? Que tenerlos en una clase a todos aprendiendo lo mismo. Pues no tanto, yo creo que eso sí es individualizado, ¿no? O sea, como sería padre que fuera como que a todos hay que darle cierto tipo de educación. Sin embargo, sí les sirve un montón la estructura. O sea, de hecho, dentro de la terapia, ¿no? Les enseñan la estructura, los horarios les ayudan un montón, cosas que se pueden predecir, que siempre las cosas vayan en el mismo lugar. Entonces, no estoy diciendo que sea una educación súper estricta, pero entre más estructura tengan, es menos complicado para ellos olvidar o distraer, ¿no? su atención, porque ya saben que sigue, ¿no? O sea, si siempre Entonces, se la sientan... disciplina es importante. Sí, pero, o sea, no así como platicamos, punto. ¿no? Claro, sí, ¿no? O sea, no irnos al extremo, pero sí es muy importante. De hecho, pues no me mentirán, en la consulta, ¿no? A veces llegan niños que no tienen trastorno por déficit de atención y justo tienen lo contrario, no hay nada de disciplina. Sí. ¿No? Y entonces se está confundiendo con un déficit de atención. Mira, qué interesante eso. Ahora, déjenme antes de entrar, porque ya vamos a entrar al tratamiento, que creo que es muy importante, tanto para el niño como para los papás, porque yo creo que esto es una enfermedad o un trastorno que complica la vida familiar, ¿no? Pero a ver, Eduardo, dame el caso extremo de un TDA. O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿Por qué te ríes? No, es que más bien yo lo que te diría es que a mí no me gusta hablar de los casos extremos. Ok. Y te voy a decir, desde mi perspectiva, ¿no? Muy particular. Sí. Y es porque a veces esto estigmatiza el proceso, ¿no? Yo no quisiera estigmatizarlo, porque a veces hablan y dicen, no, es que tu hijo va a acabar en... Muchas de las personas que están en la cárcel tienen TDA y yo creo que eso es como estigmatizar un fenómeno. Sí. Y al final más pueden acabar siendo hasta genios, o sea, ¿no? ¿O no? O sea, es que no es un problema cognitivo, eso es muy importante y lo decía. A ver, qué bueno que lo digas. No es un tema de capacidades, es un tema de habilidades. Ahora, también dentro de las habilidades, y también lo decía Gemma muy interesantemente, es que nosotros le llamamos funciones ejecutivas. Son un montón de acciones que tienes que tener y por lo tanto, varios de los chicos que tienen trastorno por déficit de atención, sobre todo en la atención, puede ser que no necesariamente tengan un problema para arrancar, pero tienen un problema de sostener la atención. O a lo mejor no tienes un problema ni para arrancar ni sostener la atención, pero tienes un problema con el timing. El timing es cómo yo planeo y voy ejecutando mis cosas a tiempo para irme manteniendo y cumpliendo lo que tengo que hacer. Sí. O qué tanto yo puedo inhibir otros estímulos. Entonces me manda mi mamá por la leche a la cocina y en el camino veo mi avioncito y ya adiós, ¿no? Sí. Entonces yo creo que aquí lo interesante y lo importante es que estas variaciones sobre estos fenómenos de habilidades neurocognitivas van haciendo un impacto paulatino, pequeño y constante que al final generan algo que llamamos una disfunción, ¿no? Se cambió el término de normalidad a funcionamiento, porque ahora la normalidad se ha vuelto muy difícil. Pero entonces es qué tanto estos síntomas están funcionales o están impactando. Ahora, Eduardo, sí hay grados. Bueno, eso ha sido todo un tema, ¿no? Aquí ya hay debate, venga. Me gusta, es la hora de debatir. Hay todo un tema de si hay grados o no hay grados. Porque en general, ¿no? A diferencia de las enfermedades donde se puede determinar perfectamente y medir, tienes fenómenos biomarcadores de medición, aquí no los tienes, ¿no? Entonces, ¿tú qué tan atento eres en tu día? ¿Qué porcentaje de atención mantienes?
Y en un Depende día, de lo que esté haciendo. 1. Y 2 es variable a lo largo de la semana. Sí, claro. Entonces, si Iris te ve el lunes, Gema te ve el martes y yo el miércoles, seguramente la percepción de tu atención Es diferente. Entonces, Sí. eso complica mucho. Y a nivel internacional, básicamente lo han tratado de poner, y ahorita hablan ustedes porque va a haber un... Pero normalmente lo dividen en leve, moderado y severo, o grado 1, 2, 3, ¿no? Que esto es muy cambiante. ¿A ti no te gusta eso? No, en realidad no. O sea, es como para medir un poco la severidad, porque al no haber biomarcadores, Sí. y biomarcadores no existe todavía y no tenemos, a pesar de que hay muchos estudios. Sí. En el Hospital Infantil de México, en el tiempo que estuve, hicimos muchos estudios sobre electroencefalografía, tratamos de medir genéticamente el fenómeno, hicimos estudios de resonancia magnética funcional desde hace 15 años. Sí. ¿no? Al final, a nivel mundial, todavía no se tiene un biomarcador específico. Entonces, los grados son un poco para tratar de decidir en el tratamiento, que ahorita hablaremos, y Sí. decir, a lo mejor si tienes un grado leve, probablemente puedas tener intervenciones mucho más conservadoras, sobre todo porque sigue Claro, habiendo, claro. yo te puedo decir, tengo 25 años tratando a niños con TDA y hoy sigue habiendo una gran resistencia para dar Uy, tratamientos sí. farmacológicos. Pero entonces, si tienes un caso leve, a lo mejor con estrategias, deporte, No necesitas un fármaco. medicamento, un fármaco. si tienes algo severo, que severo se considera donde el grado de disfuncionalidad es muy importante, o tienes otros trastornos, así lo dicen los psiquiatras, llamados comórbidos, ¿no? Como un trastorno de conducta donde ya estás muy rebasado, donde a lo mejor decir tienes un fenómeno severo, pues sí requieres de tratamiento farmacológico porque si no va a ser muy difícil Ok. mejorar. Tú Pero sí. no sé. A ver, venga, Gema, que haya controversia. Sí, o sea, en la última clasificación así Sí. es, leve, moderado y severo. Ok. Y en función a qué, en la cantidad de síntomas y también Sí. en cómo estos síntomas están afectando. O sea, tú cuando llegan a tu consulta, tú vas viendo, preguntando para sacar ese diagnóstico, Sí, digamos. sí, hacemos, o sea, en general, ¿cómo se hace el diagnóstico? Pues Sí. el diagnóstico se hace con la integración de la información, ¿no? Sí. Parte de la información es el examen mental, o sea, es Sí. la interacción que tienes con el paciente, con el niño, adolescente o adulto. Es esta entrevista Sí. que haces. En caso de niños y adolescentes, también es importante la entrevista con los padres, ¿no? Ok. Porque aquí recopilas Sí. información. Sí. Para poder dar el diagnóstico, los síntomas tienen que estar presentes al menos 6 meses. Ok. Ajá. Y también enviamos entrevistas que son entrevistas semiestructuradas, algunos cuestionarios que nos van a contestar maestros o Ok. incluso otros cuidadores Ok. o otras personas que intervienen con la Con el crianza. niño. Ajá. Entonces, integramos toda esta información, damos el diagnóstico y con todo esto es que clasificamos en leve, moderado y severo y esto con la finalidad de ver cuál va a ser el mejor tratamiento, ¿no? De escoger el tratamiento. En casos leves, como decía Eduardo, pues únicamente psicoeducación o mandamos a terapia, dependiendo de la edad, puede ser Sí. terapia conductual, terapia cognitivo-conductual o incluso terapia familiar. Porque esto, o sea, se puede complicar al grado que, por ejemplo, los papás ya no pueden estar en ninguna reunión porque el niño está súper inquieto Sí. y no les permite nada, ¿no? Entonces es importantísimo la estructura que se tenga en casa para poder orientarlo, ¿no? Y parte de esto a veces los papás necesitan orientación Muy y bien. por eso es que mandamos a terapia. En casos moderados y en casos severos, además de toda esta intervención que se hace a nivel ambiental, va a ser fundamental pues el tratamiento farmacológico, que la verdad aquí la principal barrera que encontramos muchas veces es el estigma y la resistencia. Déjame, voy a hacer una pausa. Claro que sí. Aquí el que siempre me interrumpe, eso sí, es el productor que me anda aquí por el chicharito. Sí, sí. Hay que darle No, y tratamiento. está, friegue, ya, vámonos a una. Entonces, le tengo que hacer caso, hacemos una breve pausa y regresamos. Ya empezaste a tocar tú el tema del tratamiento. Seguimos con eso, si les Sí. parece, en un momento más. Regresamos. Sí. Oiga, estamos teniendo una charla muy interesante del TDA, de este trastorno de déficit de atención con hiperactividad, un tema que afecta a muchas familias en el mundo y en nuestro país. Cada vez se sabe más de este asunto. Por fortuna hay tratamientos
¿no? Sí. Y ya empezábamos a hablar del tratamiento, aunque a Eduardo no le gusta mucho esto del si es grado leve, moderado o grave, o ¿cómo se dice? Leve, Sí, moderado o severo. severo. Pues sí, hay grados y dependiendo del grado, pues es el tema del tratamiento. Obvio, hay un tema de terapias al niño, incluso familiares, etcétera. Pero se empezó a hablar del tema de los fármacos, de los chochos, de las medicinas, que siguen siendo muy estigmatizados, ¿no? Totalmente. ¿Cómo le vamos a dar a mi hijo de 4, 5, 6, 8 años medicinas para esto, ¿no? Sí. Pero lo cierto es que pues cada vez son más comunes y corrientes, Iris. Sí, son comunes, pero sí, sobre todo, la duda principal cuando uno da consulta, no me dejarán mentir, es si se va a volver adicto Sí. o si va a tener algún efecto secundario. Debemos recordar que cualquier medicamento pues, puede tener efectos secundarios, ¿no? Claro. Hasta un paracetamol, ¿no? Sí, sí. Incluso la automedicación es peor Sí. que algo regulado en la Sí. consulta, ¿no? Entonces, de los medicamentos que se pueden utilizar aquí en México, pues hay dos grupos, ¿no? Los Ok. estimulantes y los no estimulantes. ¿Cómo les das estimulantes a un Exactamente. TDA? Ah, sí. Exactamente. De hecho, de los medicamentos, los de primera elección, es esa parte, ¿no? Porque ayuda a regular el circuito que ya platicamos hace rato de liberación de dopamina y eso ayuda a que los niños puedan mantenerse, ¿no? Más atentos, menos inquietos y puedan realizar sus, pues, todas sus actividades que O sea, requieren, ¿no? ¿estos estimulantes le ayudan a enfocarse? A enfocarse. Ok. Exactamente. Y pues lo que siempre, y yo siento que les da mucha calma a los papás de los pacientes cuando estamos en la consulta, es pues explicar ampliamente para qué nos sirve el medicamento, cuáles son los efectos que quizás son esperados, cuáles no son esperados, ¿no? Porque luego surge como muchas dudas. Y también pues la dosificación, ¿no? O sea, no Sí. es como una receta de cocina de que a todos los niños de 10 años le das la misma dosis, ¿no? O sea, Sí. eso pues sí hay que dosificarlo dependiendo del peso del niño, de las características, y entonces eso nos da la seguridad de que le va a funcionar bien. Ok. ¿no? Entonces, unos son los estimulantes y otros, ¿cuáles son? Los no estimulantes. Los que son ¿cuáles? Se llama, bueno, el nombre genérico es atomoxetina, Ok. por ejemplo. Ajá. El Ritalin es el Es famoso Ritalin metilfenidato y es del área de los de los estimulantes. estimulantes. Exactamente. que se puso muy de moda, ¿no? Sí. El Ritalin, Sí. incluso ya lo tomaban algunos Totalmente. adultos para enfocarse, Sí, lo ¿verdad? llamaban como smart drugs, ¿no? Exacto, Para exacto. pues desempeñar mejor en los exámenes, ¿no? De las universidades, por Pero ejemplo. ¿y entonces tú qué decides si les vas a dar estimulantes o cómo se llama? Del tipo, los no estimulantes, del Los no tipo de estimulantes. los de síntomas, pero el de Sí. primera elección, digamos, El de batalla. El de batalla es el metilfenidato. El Ritalin, digamos, ¿no? Sí, No se llama exactamente. Ritalin en México Hay también. diferentes marcas, Sí. ajá, pero sí, ese es el principal. O digamos, ese fue el primero y por eso lo identificamos con No, ese te lo nombre. digo porque estuve leyendo, ¿qué será? Después, no, durante la pandemia y un poco después de la pandemia, que hubo escasez de Sí, Ritalin. sí. O sea, que no se conseguía A la fecha. Ritalin. O sea, ¿todavía? A la fecha, o Sí. sea, todos los medicamentos sufrimos, tanto Sí. psiquiatría como neuro, sufrimos un montón porque hay escasez de ¿Por qué hay medicamentos escasez? neurológicos. No, eso no se sabe. A ver, vamos a investigar eso. Sí, pero es- ¿no? es muy Digo, obvio, complicado. porque hay más demanda y menos, Sí. menos oferta. Por ¿no? ejemplo, del metilfenidato hay de liberación prolongada y pues ya nuestros pacientes que son más grandes que toman el de liberación prolongada porque quiere decir que se toman una pastilla en la mañana y el efecto les dura mañana en la tarde, ¿no? Sí. Eso nos ayuda un montón para que haya buen apego, ¿no? Porque Sí. luego el horario, o sea, justo la dosificación como de acción corta a veces es complicado porque pues, los niños a veces están en la escuela. De liberación prolongada hay escasez, ¿no? Entonces tenemos que cambiar nada y mandar más. a liberación corta y es muy complicado para las familias. O sea, yo lo vivo de día a día. Sí. De no hay en esta farmacia, uno hay que apoyar en buscar, ¿no? Estar al tanto. Qué barbaridad. Pero es una situación. ¿Tú muy mala. también das chochos, Eduardo? Bueno, es parte del tratamiento, ¿no? Lo Y es estoy que- tratando como drug dealer. No, es que mira, yo creo que algo muy importante, yo siempre le digo a los papás es, yo tengo un problema que es presbicia, ¿no? Ya no veo. Sí, sí, sí. Ya no me alcanza el brazo. No, welcome to the club. Exacto. Y entonces un problema es, no hay una forma, aunque tú me digas, me conduzcas, me expliques, que yo vea bien. A menos que te operes, ¿eh? Bueno, si te opera, bueno, pero entonces tienes que tomar una intervención, ¿no? Claro. Entonces, afortunadamente para eso hay un tratamiento que se llama Los lentes, claro. Y para los síntomas, afortunadamente hay un tratamiento que son los tratamientos farmacológicos. Entonces,
yo les digo a los papás, es como ponerte unos lentes y ayudarte a que veas mejor. Sí. Y eso va a ayudar muchísimo en el funcionamiento del chico, ¿no? Entonces, los medicamentos lo que hacen es una modulación de estos circuitos para ayudar a que estos síntomas se resuelvan. O sea, en tu ejemplo, las esclusas, regula las esclusas, digamos. Lo que hace es regular las esclusas. Muchos papás piensan que se produce, que hay una falta de dopamina, y les digo, si falta dopamina y no se produce dopamina, pasa a lo que se llama Parkinson. Eso es una enfermedad. No, sí, bueno. Que es totalmente diferente. Aquí no es que haya falta de dopamina, sino es cómo está funcionando esta esclusa. Y el medicamento, yo les digo, es poner como aceite 3 en 1, ¿no? Y hacer que esto funcione adecuadamente. Sí. Y esto regule el funcionamiento de los circuitos neuronales. Por eso el cambio, en realidad el cambio llega a ser a veces espectacular, ¿no? Durante que en pocas semanas ves un cambio muy bueno. Yo algo que quisiera hablar así rapidísimo y sumar a lo que dijo Iris, ¿no? Excelente, ¿no? Pero es... Son profesor y alumna, así que no, de aquí hay que... Pero yo lo que te diría es muy interesante. Metilfenidato tiene el tratamiento tiene más de 80 años en el mercado mundial. Entonces es un medicamento, es probablemente de los medicamentos más estudiados y que tiene estudios de seguimiento durante más años, ¿no? Hay muchos estudios que tienen 25. O sea, es un viejo medicamento. Es un medicamento viejo y lo más importante es que esto le da un gran fenómeno robusto para decir es un medicamento seguro, es un medicamento que no se almacena. Los papás les da mucho miedo lo del hígado y el riñón, que sepan que como no se metabolizan en el hígado, en el riñón, en la médula ósea, en las hormonas tiroideas, no afecta a esto. Y que si bien puede tener algunos efectos secundarios, normalmente son transitorios. ¿Es adictivo? No es adictivo, eso está perfectamente demostrado. Okay. Puede favorecer el abuso y eso tiene que ver con otras cosas como la aspirina, ¿no? Yo siempre les digo que mi mamá, que tanto la quiero, ¿no? Cuando yo me mojaba en la lluvia hace algunos años, me daba siempre una aspirina, ¿no? Para que no me enfermara de la gripa, ¿no? Sí. Eso es un abuso, es utilizar un medicamento para algo que no funciona. Pero entonces al final, aunque se puede generar cierto abuso de estos medicamentos, la verdad no es adictivo, no es de por vida, no es algo que se tenga que tomar toda la vida, eso es muy importante. Pero sí periodos largos, digamos. Pues periodos largos, depende mucho de cada paciente y de los síntomas, ¿no? De la severidad o no. Pero es que esa es una buena pregunta porque ya reaccionó favorablemente a la medicina. ¿Cómo se la quitas después? Bueno, en general, por lo menos tienes que... El promedio, yo creo que es 1 año, 2, ¿no? Sí. Y depende mucho de la evolución, porque al final el cerebro tiene una capacidad increíble, por eso De adaptarse. Los neurólogos son... Pero al final es como un músculo que tú trabajas. Si tú trabajas un músculo, creas nuevas fibras y se genera un tamaño. Ahora, la gran ventaja del cerebro es que el músculo lo dejas de utilizar y el cerebro lo que logras construir y restablecer en este networking que llamamos o reworking, ¿no? Sí. Es una vez que cambia la estructura, se mantiene. Por eso el tratamiento no es de por vida y eso está perfectamente demostrado en estudios. Ahora decía aquí Eduardo Gema que es el Ritalin, ¿cómo le dicen? Metilfenidato. El metilfenidato tiene 80 años. ¿No hay nuevos? ¿No hay nuevos desarrollos? Sí, sí hay nuevos medicamentos. Sí. Sin embargo, el de primera línea, en cuanto a todas las Sigue guías de práctica clínica nacional e internacional, sigue siendo el metilfenidato. Sí. Ajá, de los nuevos medicamentos que hubo un tiempo aquí en México, estaba el Vivans, las anfetaminas también se utilizan para eso, pero estuvieron durante poco tiempo. Y aquí pues también es como acotar, ¿no? Porque no es pues cualquier anfetamina, ¿no? Sino que es un medicamento que se da a dosis específicas por tiempo también específico para mejorar los síntomas y tenía muy, muy buen efecto, pero desafortunadamente ahorita en México no tenemos. No hay. ¿Pero lo quitaron del mercado o la COFEPRIS le quitó el...? No, más bien, este medicamento que se llama lisdexanfetamina, ¿no? Cambió de compañía, de una compañía a otra, y esta compañía decidió retirarse durante algún tiempo y probablemente en enero regrese la lisdexanfetamina, que es un medicamento extraordinario. Pregunto porque, exacto, ¿no? Siempre es bueno, a lo mejor no funciona un medicamento, checar con otro medecamento, ¿no? Sí, y tenemos, aquí me gustaría también, en cuanto al tratamiento farmacológico, y cómo decidimos que vamos a usar,
También comentar que muchas veces en el trastorno por déficit de atención que no se detectó a tiempo, sobre todo ya en adolescentes, en adultos, vamos a encontrar otros diagnósticos asociados. Vamos a encontrar mucha presencia de trastorno de ansiedad, depresión, en trastorno posicionista desafiante, que ese no se trata como tal con medicamento. Caray, ese nunca lo he oído. Sí, es un trastorno pues de la conducta, ¿no? En donde a veces se llega a confundir con el déficit de atención. Sí. A veces están los dos, ¿no? Justo porque el niño o la persona tiende a ser más impulsiva, entonces puede tener, si no hay un adecuado establecimiento de límites ni nada, puede tener una conducta pues muy retadora, y esta conducta la vemos tanto en la escuela como en la casa, ¿no? Entonces, pero eso ya es otro trastorno. Sí, este es otro. Pero aquí lo que quisiera comentar en relación a los medicamentos es la importancia de también identificar si estamos frente a un caso de un trastorno por déficit de atención únicamente, o si también existe ya comorbilidad con ansiedad o depresión. Claro. Porque eso también se tiene que tratar, ¿no? De forma farmacológica. A ver, ahora déjenme ir. Yo Sí, perdón, quería adelante, tocar Eduardo. un punto, no nada más, perdón la interrupción No y mi impulsividad, que me tomé el medicamento. Sí, ya estoy viendo por qué te gusta el TDAH. Es que a veces los papás piensan, como bien decía Iris, dentro de metilfenidato hay básicamente 3 presentaciones. Unos que llamamos de acción corta, que duran 4 horas, unos de acción larga, que duran 8 o 10 horas, y uno de acción sostenida, que dura 12 horas. Los papás a veces piensan que el cambio del nombre tiene que ver con la potencia del efecto, y en realidad no, es lo mismo. Básicamente es con la duración del efecto. Y eso es como muy importante porque a veces los papás dicen, es que ¿por qué me están cambiando de este nombre comercial a este nombre comercial? ¿Es más potente, va a ser más grave? No, es básicamente a veces buscando esto. Otra cosa que es muy interesante y creo que es muy importante es que afortunadamente estos medicamentos, porque muchos papás a veces tienen la controversia de ¿por qué el hijo de mi vecina se lo toma de lunes a viernes y el mío se lo toma de lunes a domingo? ¿Por qué el tuyo descansa en vacaciones y el tuyo no? Y es que son medicamentos que como no se almacenan en el organismo, básicamente a veces puedes utilizar estos fenómenos de quitar y poner. Que es lo mismo que yo con los lentes. Lo único que te digo es, si me quito los lentes, no tengo el efecto de ver bien, no tengo un rebote, no me va a ocasionar otros problemas ni me va a generar otras dificultades. Entonces, que los papás sepan que a veces puede suceder que no se lo doy y que no se pongan angustiados o sufriendo, que no se lo pueda dar. Sobre todo, y yo creo que tú lo debes de ver más, ¿no? Por la psiquiatría, muchos papás, ¿no? Que vive papá y mamá, viven en 2 casas diferentes. A veces uno de los dos no está de acuerdo con dar el tratamiento y de repente se lo suspende. Y que sepan que afortunadamente en esta clase de medicamentos no hay un rebote, ni le va a caer más mal, ni se va a poner peor, ¿no? Que eso hay que discutirlo con el médico, ¿no? Y tomar las mejores decisiones, pero que no se sientan angustiados por eso. Muy bien. Tengo que irme a una pausa y quiero regresar con el tema ya de la terapia. Para el niño y para los papás, ¿no? Por cierto, me pregunta el productor, el TDA que tenemos aquí en el Chicharito, si alguien puede tener hiperactividad sin TDA. Hay como varios tipos, o sea, el trastorno por déficit de atención puedes dividirlo en subtipos y puedes tener solo tipo inatento, que de hecho eso es más frecuente en mujeres, tipo hiperactivo o tipo combinado, ¿no? Entonces, el tipo hiperactivo sería más hiperactividad e impulsividad sin inatención. Pero bueno, él se refiere sin trastorno, ¿no? Sin trastorno. O sea, puede ser un tipo muy hiperactivo, pero la hiperactividad es un síntoma. No necesariamente ese síntoma siempre se da dentro del trastorno por déficit de atención, y hay otras causas que generan hiperactividad. Por ejemplo, un fenómeno tiroideo puede provocar eso, ¿no? Entonces, por eso es tan importante, y siempre nosotros sugerimos que lo tiene que revisar un médico. Y no es porque nosotros tengamos mayor capacidad de detectar un TDA o no, sino a veces tenemos que revisar algunos fenómenos orgánicos que te pueden dar los mismos síntomas. Totalmente. Y que no tengas TDA. O a lo mejor está tomando mucho café. O un niño, lo clásico. ¿No? ¿Puede ser eso? Por ejemplo, mucha cafeína en el puede ser. tema. O por ejemplo, en la inatención, algo que nos pasa mucho es, lo están tratando como un TDA, el niño no entiende en la escuela, piensan que tiene un problema de inatención y en realidad lo que tiene es una discapacidad intelectual. Entonces cambia radicalmente decir, eres inatento a una discapacidad intelectual. Entonces la respuesta es hay que ir con un doctor para poder acabar de definir el proceso. Exacto. Bueno, hacemos una breve pausa, regresamos en un momento más.
Oiga, estamos teniendo una charla muy interesante. La verdad es que yo estoy aprendiendo muchísimo del TDA, del trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Ya hablamos de los tratamientos farmacológicos, pero desde luego, como suele ocurrir en estos trastornos psicológicos, pues tienen que ir acompañados de una terapia, ¿no? Sí. Terapia cognitiva, terapia psicoanalítica, en fin. ¿Qué se recomienda? Como bien lo comentó Gema, pues es la terapia cognitiva conductual o terapia conductual. Ok. ¿No? Y en esta lo que... O sea, el psicoanálisis aquí no entra porque eso ya es para adultos. ¡Ay, no! ¡Otra controversia! Por cierto, no sé si Freud hablaba de los niños, por cierto, de terapias para niños. Pero en fin, ya. Fíjate, me está entrando mi TDA. Bueno, Freud era neurólogo. Freud era neurólogo, exacto, así es. Pero bueno, perdona sí. que te... No, sin problema. El chiste de esta terapia, ¿no?, es enseñar a los papás estrategias y al niño para autorregularse, ¿no? Okay. Al niño estrategias como, pues, ayudarlo, hace rato platicamos con la educación, ¿no?, de los horarios, tener cierta estructura, poner las cosas en cierto lugar, y el reforzamiento positivo es una parte muy importante de este tipo de terapia. ¿Qué pasa? Porque Gema lo dijo, ¿no? Está en el aula, se distrae, ya perdió el hilo, ya no escribió, y entonces ya se atrasó y él propiamente se empieza a sentir diferente a los demás porque no termina a tiempo, porque siempre se le olvidan las tareas, entonces ya empieza a repercutir en el estado de ánimo. El reforzamiento positivo quiere decir que cuando lo está haciendo bien, cuando logró terminar, pues hay que hacérselo saber, ¿no? De, oye, lo estás haciendo bien, o sea, vas por buen camino, ¿no? Te estás esforzando, lo estamos viendo. Ese tipo de conducta hay que cambiarla a la represión, ¿no? Lo que platicamos hace rato de regañar todo el tiempo, oye, es que estás muy lento, ya te dije que pongas atención, porque eso al final repercutirá en el niño, ¿no? De cómo se va a comportar con un adolescente, de que termine con ansiedad, o sea, depresión, más incentivos positivos que negativos. Exactamente, sí. Y en esta terapia lo ideal sería que también en algún punto pues haya contacto con los maestros, ¿no? O sea, nosotros como personal de salud pues sí tenemos que pues enviar quizá algunas recomendaciones en el aula, que podemos sugerir, que quizás se siente adelante, que haya un reforzamiento positivo, que quizás si es un niño que es muy inquieto y está haciendo su mejor esfuerzo, pues le permitan quizá levantarse, ¿no?, un rato, caminar, volver a sentarse, o en vez darle otra tarea, ¿no? O sea, a veces nos pasa, ¿no?, que tienen este fenómeno de hiperfocus, ¿no?, que se concentran muy bien en la tarea que les gustó, terminan antes y ahí pueden empezar a distraer a sus compañeros. Entonces, quizá darle, ¿no?, oye, ayúdame a repartir esto o ayúdame a llevar esto para allá. Entonces, eso es como un apoyo al niño en donde él se está desarrollando y él puede adquirir más habilidades de las que podría hacer sin nada de apoyo, ¿no? ¿Cómo ponerle esos controles, esos límites? Yo conozco gente que tiene hijos con este trastorno y acaban muy desgastados porque es que ya no sé qué hacer. Te dicen mucho, ¿no? Totalmente, ¿no? Los padres entran en un fenómeno de desesperación y yo lo que les diría es, los únicos que no se desesperan con sus hijos son los que no tienen hijos. ¿No? Porque como papá te desesperas, ¿no? Sí, vas a ver. Ahora, ya te tocará, Gemma. Lo importante en el TDA es la individualización, ¿no? Que los papás a veces piensan que ya tenemos las recetas establecidas y no. Hoy sabemos que cerca del 70% de los niños con TDA traen algo más asociado. Y por eso hay que individualizarlo. Entonces puede ser que tú tengas un TDA y tienes un problema de ejecución motora. Eres malísimo para hacer deporte. Y a lo mejor yo no tengo ese problema, pero tengo un problema para leer y escribir. A lo mejor yo tengo un problema de sueño. A lo mejor yo tengo un problema... Hoy es muy común, ¿no?, el trastorno de integración sensorial, que desafortunadamente encontrar a un chico con el trastorno de integración sensorial inmediatamente hacen el diagnóstico de autismo, pero también se da en TDA. Eso es importante por las terapias, ¿no? En principio es porque si tu hijo tiene un problema de esto, el tratamiento farmacológico ayuda a mejorar la atención y la impulsividad, pero no ayuda a tratar, por ejemplo, el fenómeno de lectoescritura. Es ahí donde tengo que establecer una terapia individualizada para cada uno de ellos. Y por otro lado, muchas veces, yo creo que eso lo ven ustedes muchísimo, ¿no?, es... También en la familia tienen un problema de atención. Entonces, si yo tengo una mamá que es dispersa y le pido que estructure a su hijo, es imposible. Porque entonces mamá también tiene que entonces entrar. Ahí tendría que entrar el papá.
Entonces, o entra el papá o a la mamá le Y doy si una los dos estrategia. tienen TDA, o sea, Bueno, tienen ciertos... Para eso son las terapias pasa, familiares. mira. Entonces, ahora, lo que nosotros siempre les decimos es bien importante, y eso es la psicoeducación básica, este no es un fenómeno que se dio porque no te portaste bien, fuiste al programa de Leo y por eso es hiperactivo, whatever. Es entender que es un fenómeno biológico, entender que es un proceso progresivo, y hay estrategias muy adecuadas para lograr estabilizar y trabajar de la mano con los papás para que no les pase esto, ¿no? Así es, terapias, Sí. ¿qué más agregamos? Aquí Gemma? me gustaría mucho agregar todos los apoyos visuales. Ajá, los apoyos visuales ok. resultan sumamente útiles porque los papás pueden hacer como un calendario de la semana muy padre en donde le ponen los horarios y para el niño va a ser mucho más fácil saber a qué hora me tengo que dormir, a qué hora tengo que hacer la tarea, a qué hora tengo que hacer ejercicio y de forma visual lo van identificando. De igual manera, a veces se utilizan así O sea, pizarrones. estructura. La Estructura, pero reforzada como con cuestiones con sensoriales. todo lo que se pueda. Si el apoyo visual les ayuda, la parte afectiva también, ¿no? En donde tú lo felicitas y le dices, ay, muy bien, ¿no? O van juntando a veces, están como estos pizarrones conductuales en donde, ay, lo hiciste, y le ponemos, entre los dos le ponemos una estrellita. Eso va siendo un reforzador positivo para el niño, ¿no? Y como decía también el doctor Eduardo e Iris, es muy importante hacer la evaluación individual para ver qué otros recursos y qué otras terapias necesitan. A veces vemos que tienen muchos problemas sociales también, ¿no? Empiezan con los problemas con compañeros por esta impulsividad. Claro. Entonces hay terapias para el desarrollo de habilidades sociales que también les van a permitir tener como esta integración con sus compañeritos y pues después en la sociedad, ¿no? Porque desde edades muy cortas es como aprendemos a cómo relacionarnos con los demás. Déjenme, me quedan 2 minutos y... No me voy a decir una cosa, Leo, porque ya te lo dije 10 veces y A no ver. me has contestado. ¿Por qué? Eso le pasa a un inatento. No registra las 10 veces que mamá ya le dijo, por favor, Leo, por favor, Leo, por favor. Yo me quedé pensando, ¿a qué hora me dijiste? Entonces, imagínate. Me dio Y miedo. eso lo ejemplifico porque eso les pasa a los día a chavos. día. Ese es el día a día. Entonces, Y eso Y en causa la mucha casa y en el ansiedad. aula. demasiado, para todos. O sea, ya me lo dijo mi mamá 10 Sí. veces. Y yo ya te lo dije 10 veces. ¿no? Exacto. ¿Qué, qué no estoy haciendo bien? Sí. Exacto. Es por eso que es tan importante. Ahora, el síntoma lo tratamos con un fármaco. Sí. Las estrategias de cómo lograr regular y bajar nuestro nivel de estrés es a través de un proceso terapéutico. Déjenme, me quedan 2 minutos. Les quiero preguntar los adultos, porque ya no es nada más niños, sino adolescentes y adultos. ¿Cuál es no hay diferencia? ¿Son los mismos fármacos, la terapia? O sea, ¿es lo mismo? Sí, es el mismo Sí. fármaco, solo que hay que detectar a tiempo las consecuencias de cuando no los trataron de pequeños, ¿no? Que las consecuencias, pues sí, son trastorno de ansiedad, trastorno depresivo, abuso de sustancias, ¿no? Sí. Entonces ya no solo entra el medicamento y la terapia, que sí es súper importante, sino detectar otras cosas que están alrededor que pueden empeorar los síntomas. ¿Pero a qué te refieres? O sea, ahí sí, como que irse, Sí, o sea, infancia es sí, destino. sí tiene- ahí sí para tiene- darte, Eduardo. No, si tiene trastorno por déficit de atención y aparte trastorno de ansiedad, pues hay que también dar manejo al trastorno de ansiedad. A ¿no? los dos. Pero sí, definitivamente lo base es igual, ¿no? El medicamento más la terapia. ¿El estimulante Y, o ojo, no estimulante? También quiero hacer esto porque Sí. estimulante o no estimulante, Sí. dependiendo de los síntomas, pero también quisiera mencionar que una vida saludable, ¿no? O sea, dormir bien les ayuda un montón, hacer ejercicio les ayuda un montón. O sea, es una vida saludable que le va a ayudar al niño o al adolescente o al adulto a tener menos síntomas y sentirse mejor. ¿Qué Sí, yo dirías, lo que, Eduardo, yo lo que del les diría a adulto? los adultos que nos están viendo es, si tienes si tienes síntomas de ansiedad y depresión y a lo largo de tu vida has tenido dificultades para concretar los trabajos, cambias de trabajo, tienes problemas de pareja, tienes problemas con tus amigos, es muy importante revisar el tema de TDA porque desafortunadamente a veces no lo tenemos en un adulto en la Pero a cabeza. ver, Eduardo, es que ahorita que dijiste esos 4, pues todos tenemos esos problemas. A ver, ¿qué dijiste? Si tienes problemas en tu chamba. Por eso, pero haz de tienes cuenta, a ver. si ya cambiaste o ya te corrieron de Ah, no, 10 bueno. trabajos, ¿no? Sí, Y donde no te explicas por qué, pues dices, Sí. algo me está pasando Ok. que no logro, ¿no? Ya, Ok. ¿por qué le hicieron a Gemma, la directora del instituto, y no a mí, ¿no? O sea, es que seguramente inventan, justifican.
Lo Eso racionalizan, Lo digamos. racionalizan, pero no lo resuelven. Ok. Y eso va impactando a lo largo de su O vida. sea, si cambias mucho de trabajo, de pareja, O tienes problemas con tus amigos O de sociales. amigos ¿no? sociales. Si traes un problema de adicciones, de abuso de sustancias, si estás teniendo dificultades en cómo organizas tu vida, yo creo que es importante buscar, y que ahí sí, en general los que lo tratan son los psiquiatras, ¿no? Yo creo que es bien importante que busquen y sepan que sí hay tratamientos, que los tratamientos son muy eficaces y que pueden llevar una vida mucho mejor. Gemma, me quedan 30 segundos. Para los adultos, ¿qué Para dirías? los adultos, pues Sí. justo, si están identificando que tienen problemas en la organización del día a día, porque justo esta parte de las funciones ejecutivas a nosotros se nos puede hacer muy fácil el estar aquí, ¿no? Sí, Pero el sí. estar aquí implicó, pues, tomar tiempo para despertar, arreglar, desayunar, calcular cómo sí. llegar y demás, ¿no? Entonces, si ellos, estas funciones que son del día a día tan básicas, batallan para hacerlas, es importantísimo, o ante la duda, que acudan a psiquiatría, Muy bien. porque cambia totalmente la calidad de vida, si hay un antes y un después del tratamiento. Pues muchísimas gracias, Iris, Matilde. Eduardo, Gemma. Qué buena plática, de verdad aprendí mucho. Y bueno, pues esto es el objetivo de estas pláticas es que la gente sepa más de un trastorno que, como bien se decía, pues a partir de los 90, qué bueno que se empiece a nombrar, porque aquí el tema es que no sufra la gente. Exacto. Ni el niño, ni el adolescente, ni el adulto, porque sí hay soluciones. Es que ese es el tema. Sí hay soluciones, ¿no? Gracias, No, de muchas verdad, gracias. muchísimas Muchas gracias por gracias. haber venido. Un placer. Y gracias a usted por habernos acompañado. Muy buenas noches.